tardes, Erika. Muy buenas tardes, Luders. Bienvenidas a otra sesión de Hablar de Bolivia con una taza de café. En la oportunidad vamos a conversar sobre el regionalismo y la posibilidad de que el regionalismo incube también formas de racismo, esta división geográfica que hay a nivel macro, digamos, entre el oriente y el occidente, a nivel más focalizado entre La Paz y Santa Cruz, pero también los microregionalismos, digamos, La Paz y el Alto, o en la misma La Paz, la zona sur y el centro y las zonas populosas. Entonces, estos son los temas de los que vamos a conversar hoy día. En una primera instancia, Erika, hablemos de lo global. Es un país en el que siempre se habla de construir unidad, un país en el que siempre se habla de construir nación. ¿Tú crees que es posible avanzar en ese sentido o este es un mito? Bueno, yo considero que todo está en constante construcción, que todo es dinámico. No considero que debamos ser radicales entre posicionarnos en que esto es un mito, y tampoco deberíamos posicionarnos, ¿no?, en el sentido de que es fácil. Yo creo, ¿no?, que toda construcción es ambivalente, ambigua, con tensiones, pero lo que debe prevalecer es la razón, o sea, los elementos racionales en el que todos no podamos construir, podamos lograr una convivencia pacífica y racional. Considero que sí es posible, y precisamente las tensiones podemos verlas a nivel mundial, diferentes factores, desde los económicos, podemos dividir, ¿no?, en aspectos universales y particulares. Entonces sí hay un sinfín, ¿no?, de problemáticas a nivel global, pero yo creo que como sociedad, como Bolivia, debemos posicionarnos en la capacidad de sí poder establecer encuentros y acuerdos. Sobre todo, si reflexionamos ante los estados fallidos, que es la desmembración más radical, ¿no?, en las sociedades actuales. Yo creo, sobre todo, si vemos en perspectiva y además hacemos analogías con las otras regiones en el mundo, yo creo que pues hay un posicionamiento, ¿no?, como ciudadano de sí querer construir, ¿no? Yo creo que es importante, o sea, esta posición, ¿no?, de generar encuentros a pesar de las diferencias, o sea, a pesar, ¿no?, de la concientización, ¿no?, de las asimetrías en nuestra sociedad, pero sí debemos lograr o hacer plausible, por lo menos, ¿no?, un punto de equilibrio para no autoaniquilarnos, reitero, ni fragmentarnos como los estados fallidos. Lourdes. Me llama la atención que Erika convoca a la racionalidad cuando yo siento que la construcción identitaria tiene una fuerte emocionalidad, ¿no? Como ella dice, es un proceso en construcción. No creo que ningún Estado haya concluido o terminado o dar por cerrada su identidad, ¿no? Incluso nosotros que vemos, por ejemplo, a países tan grandes como Alemania o China, que creemos que su identidad es sólida, porque nosotros creemos que sabemos perfectamente lo que es un alemán y cuál es su identidad, ellos también están discutiendo su identidad, ¿no?, como nación. Ahora, nosotros creo que también hemos abierto una caja cuando hemos roto la historia de un Estado-nación y hemos dicho nosotros somos un Estado plurinacional. Entonces ahí se ha vuelto todo más complejo y es así como deben ser las identidades ahora, muy complejas, ¿no? Porque los seres humanos nos vamos desplegando en distintas identidades, es decir, nunca somos más bolivianos que cuando cruzamos la frontera. Nunca somos más cambas que cuando venimos al Collado, digamos, ¿no? Entonces, como que ratificamos y vamos construyendo distintas capas de nuestra identidad. A mí siempre me dicen, ¿tú qué eres? Yo digo, primero mujer, después
Camba, después boliviana, o sea, tengo una serie de capas que primero la sociedad me las otorga y luego, ¿cómo construyo con esa exacerbación de las particularidades un estado en diálogo, como Erika nos convoca, ¿no? Un estado en que esa diferencia no me haga que yo crea que el otro es un enemigo o que el otro es alguien al que yo tengo que destruir. Yo siento que ahorita estamos en ese momento en Bolivia. Claro, está un poco complicado, ¿no? Pero entonces, a partir de eso, la idea de la nación boliviana como tal ya no es una idea que podría cuajar, sino una nacionalidad boliviana en la que subyacen muchas subnacionalidades, ¿o cuál es el equivalente? ¿Qué es ser una boliviana plurinacional? Quiere decir que reconozco en mí todas esas distintas capas. Puedo ser quechua, puedo ser aymara, puedo ser guaraní, sin dejar de ser boliviana. Puedo ser cruceña, puedo ser camba, puedo ser kunumi, sin dejar de ser boliviana. Pero yo creo que ese es un proceso en construcción. Eso tenemos que sentarnos y discutirlo. Tenemos que pensar hasta dónde llega nuestra diferencia y hasta dónde todo esto es una construcción de prejuicios. Porque también la identidad es parte de la construcción de qué es el otro. Y si construimos ese otro en función a sus defectos o a los defectos que le atribuimos, ahí tenemos un problema de racismo. ¿Eso no implicaría que lo boliviano o la bolivianidad también sean como dominantes sobre los demás, las demás identidades? Estoy completamente de acuerdo con Lourdes cuando trata, ¿no?, nos muestra esta imbricación entre lo regional, ¿no?, y el problema del racismo, porque sí, evidentemente en nuestro país hay problemas étnicos, no lo podemos negar, o sea, hay racismo, pero también considero que debemos hacer una reflexión, ¿no?, atravesando las fronteras y también tomando en cuenta factores, ¿no?, que se articulan en torno a esto, como los históricos, ¿no? Y es evidente que las sociedades siempre han tratado de diferenciarse. Podemos encontrar muchos hitos históricos, pero de manera general podemos llegar incluso hasta los aspectos bíblicos, o cuando rastreamos a través de la Biblia que incluso, ¿no?, unos pueblos denostan a otros, ¿no? Entonces hay tal vez, digamos, una debilidad, podemos decir, en nuestro país, o sea, que lo plurinacional, o sea, en lugar de fortalecernos, que ese debería ser el objetivo, como plantea Lourdes, pero muchas veces vemos que hay sesgos, ¿no? Y estos sesgos muchas veces son instrumentalizados, y entonces podemos hacer tal vez una reflexión, ¿no?, mucho más distante, ¿no?, de los aspectos regionales y también de los aspectos racistas, porque como bien planteaba Lourdes al iniciar nuestra conversación, que es algo altamente emotivo. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es justamente de tomar distancia y racionalizar estos elementos, ¿no?, para poder mirarnos, para poder mirar y también, o sea, construir, ¿no?, diferentes ángulos sobre la misma problemática. Y por eso es que creo que es importante no radicalizar, no tensionar y sobre todo ser más propositivos, no más que destructivos, más articuladores, ¿no?, en lugar de fragmentar. Entonces yo creo que, reitero, es un posicionamiento, digamos, desde la ciudadanía activa que debemos construir, ¿no?, desde las diferentes formaciones. Ahora, digamos, en nuestro contexto, ¿no?, se ha investigado mucho sobre racismo. Tenemos autores muy interesantes que trabajan bajo investigaciones de campo. Y entonces podemos mencionar, por ejemplo, a Rafael Loaiza. Podemos mencionar, Rafael Loaiza, ¿no?, con un texto muy interesante sobre las taras de nuestra sociedad. O sea, tiene unos 2 títulos muy interesantes que él ha trabajado, donde articula no solamente, ¿no?,
elementos, digamos, actuales del presente, sino que rescatan, ¿no?, trabajos que se hicieron ya 2 décadas o 3 décadas atrás, donde incluso rastrea desde elementos literarios. Tenemos también, o sea, trabajos muy interesantes de Pedro Portugal, actualmente también de Carlos Macusaya, también de Fernando Molina. Es decir, que yo considero que sí existe una reflexión, ¿no?, de trabajo serio sobre esta problemática, pero tal vez en lo que yo quiero incidir es que cuando reflexionamos sobre nuestro país, también me gustaría que se tome en cuenta que no solamente podemos analizar el país desde esta perspectiva, ¿no? Hay muchos otros factores y no debemos partir o encerrarnos o explicar todas las problemáticas de nuestro país solamente a partir de esta perspectiva. Y eso para mí nos implica el problema también del racismo como la cuestión, o sea, regional. Entonces, por eso es que considero importante el diálogo, la reflexión y sobre todo una deliberación abierta, ¿no?, de estas problemáticas. Si ya tenemos un marco teórico, tal vez en lo que más yo considero que deberíamos incidir es en la modificación, ¿no?, de nuestra realidad, de esta problemática a través, digamos, de políticas públicas muy contundentes y también para el fortalecimiento, ¿no?, de lo boliviano. También deberíamos pensar en la política de Estado, en la gran política de Estado rumbo al Bicentenario, para fortalecernos todos como regiones, en las diversas regiones y también como país, es decir, como Estado, ¿no? Considero que completamente de acuerdo que más en incidir en las diferencias, ¿no?, sí deberíamos articularnos en torno, ¿no?, a la construcción de una política de Estado que busque el bien común, ¿no?, de todos. Eso es muy interesante y me gustaría preguntarte al respecto. ¿Qué ha supuesto el hecho de que el Estado hasta ahora no haya podido hacerlo? Porque la reflexión que hay es una reflexión extendida, hay los debates académicos, hay las movilizaciones, pero el Estado parece que no encaja, digamos, o sea, no logra sintonizar con esas demandas y termina actuando de una forma diferente. ¿Por qué ha fallado hasta ahora el Estado en trabajar en las políticas que mitiguen estas formas de regionalismo casi racistas, digamos, que existen, si lo ves así? ¿Y qué se podría hacer al respecto? Yo me voy a basar para posicionarme en lo que tú planteas, en la reflexión que hizo Henry Oporto de la introspección, ¿no?, de lo boliviano, donde él plantea la pregunta, ¿cómo somos? Y me encanta porque en síntesis podemos decir que él nos está estimulando, ¿no?, a realizar una introspección, o sea, de nosotros y a romper, o sea, nuestros tabús, ¿no? O sea, el espíritu, ese tabú boliviano, ¿no?, es lo que se debe trabajar y me fascina cómo él concluye su texto en el que plantea la educación. Parece una cosa repetitiva la educación, pero voy a tratar, ¿no?, de ampliar esta idea. ¿Por qué no podemos manejar la cosa pública? Yo así lo entendería, como me lo estás planteando, porque el Estado parece una cuestión muy abstracta. Es porque creo que en nuestro país se han desarrollado mucho los ismos, las diferentes tendencias ideológicas, diferentes corrientes politológicas, pero creo que no se ha trabajado mucho en la acción, o sea, es decir, en que nosotros somos parte del Estado, nosotros somos los ciudadanos que componemos las diferentes instituciones, que toda la institucionalidad no tiene un sentido, una jerarquía, un orden, hay una normatividad. Entonces nosotros creo que somos, podría decir, ¿no?, un ciudadano efecto de la educación memorística, que cuando se presenta una problemática, tratamos, ¿no?, de solucionar el conflicto de forma mecánica.
¿no? Es decir, que no nos damos cuenta o no tomamos en cuenta que para cada problema nosotros tenemos que crear, recrear, tomar lo que hay y proponer soluciones. ¿Y cómo proponemos las soluciones? O sea, haciéndolas, ¿no? Haciendo, pero sin embargo, la debilidad en los ciudadanos está que tenemos una idea y no sabemos, o sea, plasmar, no tenemos un reclamo y solamente nos quedamos, digamos, en la acción, en el bloqueo, en la manifestación, pero ni siquiera nos reunimos entre todos, aunque se agarramos un papel y decimos, o sea, ¿por dónde podemos empezar? A ver, articulemos, digamos, las normativas, qué leyes hay, para qué están estas instituciones, cómo se articulan, digamos, las unidades, las direcciones de los ministerios, ¿dónde empezamos esto? Y, digamos, y en lugar, digamos, de ser siempre el obstáculo y el problema, y también nos convertimos en parte del problema, pues deberíamos tratar de convertirnos también en parte de la solución. Y para no ser un obstáculo y ser parte de la solución, necesitamos herramientas, se podría decir tecnificadas, técnicas, el conocimiento, ¿no?, de las diferentes leyes, las normativas, empezando desde la Constitución, el conocimiento de las instituciones, y considero que no recaemos en eso, solamente nos quedamos en el discurso. Entonces yo creo que sería importante incidir en políticas públicas donde ya desde colegio no se tenga noción, digamos, de cómo se hace un procedimiento, cómo, digamos, las instituciones manejan una hoja de ruta, la tardanza, los tiempos, incluso una idea, ¿no?, de la que cuestión nos enseñen a manejar financiera. El problema. Claro, porque incluso, ¿no?, nosotros no tenemos, digamos, idea, ¿no?, de la gran planificación estatal que se hace, las leyes, los objetivos económicos sociales de un gobierno que mayormente son quinquenales, o sea, no los conocemos. Tampoco conocemos, ¿no?, la ley SPIE de la planificación estatal, ¿no?, la ley 777, que tiene que ver con elementos económicos. Y creo que estas son las cosas tangibles, las herramientas que nos pueden permitir pues agendar, más que agendar, decir, bueno, porque hay muchas agendas, ¿no? Hay muchos planes, ya hay una planificación estatal, pero somos nosotros, ¿no?, como tú planteas, quienes parece que no incidimos o no está, ¿no?, en no encarnamos, o sea, no es parte de nosotros toda la estructura estatal, y creo que esa es una debilidad, y tal vez deberíamos incidir, ¿no?, por esta vía. Interesante. Allí, si me permites, Lourdes, tú eres cruceña de nacimiento y en Santa Cruz se ha tratado de incidir en las políticas generales estatales a partir de las demandas de autonomía, incluso, ¿no? Hay cuestiones extremas como la Nación Camba y qué sé yo, pero esos intentos de construir una política, de incidir desde la región en el centro, ¿qué proceso han desarrollado y qué resultados tú le has visto? Bueno, yo creo que es un proceso en construcción. Yo creo que lo que se está haciendo es ponerle un nombre a la disputa de mayor poder y mayor presencia nacional en la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que el proceso, vamos a llamarle de búsqueda de protagonismo nacional de lo cruceño, lo camba, lo oriental, viene desde la década del 50, ¿no? Éramos la última frontera. Cuando la Revolución del 52 decide incorporar al Oriente, invertir tanto en el Oriente, porque efectivamente como nación hemos invertido muchísimo en el Oriente, también Santa Cruz comienza a construir su identidad y a preguntarse quiénes somos frente a este Estado, frente a esta nación, y ahí yo creo que se comienza a construir la narrativa de la autonomía. Es decir, todos nuestros problemas y nuestros males vienen del centralismo, ¿no? Porque también cuando construyes una identidad como territorio, como región, como nación, tienes que construirte una historia sobre ti mismo. Tienes que decir quién soy y también quién no soy frente a esa historia, ¿no? Entonces, lo que claramente no éramos era el occidente. El Tiahuanacu no nos decía mucho. Y entonces, todos los problemas regionales tendían a ser construidos narrativamente como el problema es el centralismo.
que por supuesto tiene una carga muy fuerte en la exclusión y la desigualdad y la pobreza que viven las regiones que no están en el centro, ¿no? Entonces yo creo que hay una larga historia de construcción de esa identidad del Oriente unida a una vocación de poder, una vocación de mayor toma de decisiones a nivel nacional. ¿Por qué digo que está inconclusa? Porque no es una historia que incluya a todos. Yo siempre reclamo eso cuando escribo. O sea, cuando escribo digo, ¿por qué no surge un liderazgo Kamba que no se radicalice en su identidad Kamba, sino que nos cuente una historia que nos incluya a todos? Sobre todo porque la Santa Cruz de hoy es una Santa Cruz absolutamente diversa. Yo diría que hay brasileros, venezolanos, potosinos, tarijeños conviviendo en una ciudad tremendamente difícil y agresiva, no es un paraíso, es tal vez un capitalismo salvaje del que no imaginamos. Sin embargo, los cruceños han decidido radicalizar su identidad y construir su identidad en la diferencia frente al otro, al Colla, ¿no? Entonces, cargan de prejuicio y cargan de carga negativa a ese ser Colla, porque además le atribuyen sus 500 años de exclusión. Si ahora hablamos de los pueblos indígenas, podemos decir, nosotros hemos sido excluidos por el centralismo. Y por ejemplo, un discurso muy fuerte político que yo ahora escucho es, ya nos toca. O sea, ya nos toca gobernar, ya nos toca tener la hegemonía, ya nos toca el pensamiento, y ahí hay una fuerza identitaria muy grande. Ya nos toca un presidente. Ya nos toca un presidente, ya nos toca un ministro, ya nos toca un liderazgo. Y yo creo que el Occidente no lee adecuadamente esa construcción identitaria de los últimos 20 años de ese Santa Cruz. Le podemos llamar moderno, pero tiene valores y tiene discursiva narrativa muy tradicional. Esa discursiva narrativa, a partir de lo que hemos hablado ahora, es también una narrativa racista. ¿Por qué dices eso? Dices racista y yo creo que ahí hay un término complejo, que hay que reconstruirlo. Hay que pelar esa cebolla, yo digo, ¿no? Porque lo último que nos gusta es que reconozcamos que somos un país racista. Y yo soy feminista, vengo de todo el trabajo que hacemos con los hombres violentos, y no hay un hombre violento que te reconozca que es violento. Entonces, ¿qué significa? Cuando realmente reconozcamos y diferenciemos lo que es una construcción identitaria, que puede ser tremendamente positiva, porque quiere decir que somos parte de una comunidad. Todos los humanos queremos pertenecer a algo, y eso nos da nuestra identidad. El decir soy Kamba quiere decir que tengo una comunidad detrás, y es una construcción que puede ser positiva. Pero si tú me dices, el Kamba es racista, yo te voy a decir, no es cierto. Entonces, ¿a qué te refieres con racismo? Yo creo que es algo que como bolivianos tenemos que discutirlo. Claro, yo creo que lo dije de golpe porque se salió. Está muy bien. Pero no es que yo sienta así. En realidad eso iba para introducir la discusión acerca de que la gente sencilla, el gran público, la gente que habla de estos temas, hace este tipo de dicotomías fácilmente, ¿no? El Kamba racista, el Colla integrador o patriota, lo que comentamos hace un rato, es decir, el emprendedor, y aquí está el bloqueador, ese tipo de terminología que es la que se reproduce incluso en los medios de comunicación a partir de declaraciones no, digamos, no reflexionadas, que son las que comúnmente se expanden después en la sensibilidad de la gente cuando toca los temas. Yo allí no he querido decir de forma directa, pero era solamente para provocar la discusión. O sea, hay esa sensación en la discusión de la gente, no tanto en los grupos intelectuales. Bueno, intelectualmente hay otra reflexión,
pero lo que la gente dice y habla normalmente pasa eso. Recordemos cómo a Evo Morales le salían algunos exabruptos muy fáciles para hablar de una u otra región, digamos, ¿no? Con la difusión que tenía en los medios televisivos del Estado. O sea, es muy complicado. Es complicado. Yo creo que hemos cometido el grave error de creer que una ley iba a resolver nuestra discriminación y racismo. Y hemos exacerbado eso, porque ahora está legalmente penalizado ser racista, ¿no? Pero nunca nos hemos puesto a pensar efectivamente a qué te refieres cuando quieres decir que soy racista. Entonces, yo creo que, y eso desde el colegio, desde la escuela. ¿Te imaginas ahorita? Yo siempre pongo mucha atención y por eso me gusta que Erika haya traído como una base central de la construcción de la identidad nacional la educación como ese espacio de socialización de una idea en colectivo, de una idea en común. Cuando estos niños collas migran al oriente y tienen que confrontarse con todo eso, y a lo contrario, yo soy una migrante camba que me he venido a La Paz y he vivido también mucha discriminación, ¿no? Porque yo, al ocupar un espacio y decir que soy camba, cargo con un montón de prejuicios que ya tienen acá, ¿no? Todos cargamos con esa historia previa. ¿Por qué? Porque tú quieres interpretarme a mí previamente. Y entonces tratas de decir, si es cambita, debe ser esto. Me pones un montón de etiquetas, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para que esas etiquetas no sean la forma en que tú precomprendes o bloquea mi posibilidad de diálogo contigo? Eso creo que es fundamental y eso es lo que nos está ocurriendo. O sea, si yo veo a un cruceño, pienso inmediatamente que es un cívico, debe ser logiero, debe pertenecer a una comparsa, además debe ser absolutamente inculto, ¿no? Porque un gran prejuicio que el occidente tiene sobre el oriente es que somos salvajes. Eso no lo han podido borrar, como hemos bajado de los árboles, entonces ahí debe haber toda una lógica del salvaje, ¿no? Entonces, hay ahí un montón de construcciones que hacen a esta compleja identidad de lo nacional. Erika, ¿quieres comentar al respecto? Sí, me fascina, o sea, la apertura, ¿no? Yo creo que justamente ese es el espacio, ¿no?, que se debe crear y en todo ámbito. Y cuando tú planteabas, ¿no?, la problemática de la autonomía y Lourdes se refiere que por lo menos, o sea, deberíamos comprender, ir hacia el 50, ¿no?, para poder comprender el tema autonómico. Yo considero que la autonomía, digamos, es una posición moderada, ¿no?, del federalismo. Entonces, en torno, digamos, a la construcción que se dio en el país y que es histórico, ¿no?, centralismo, en contra del centralismo, yo considero que podríamos referirnos quizá a los primeros movimientos en Santa Cruz, ¿no? Tal vez me gustaría referirme a Andrés Ibáñez, ¿verdad?, que ya empieza, se puede decir que son los primeros movimientos federalistas ya en 1776, 1777, donde precisamente estos movimientos federalistas fueron ahogados y asfixiados por el centralismo. Pero es muy interesante que no se puede, por eso es que decía, no se puede construir estos opuestos, esta radicalidad o estos bloques homogéneos. Estoy completamente de acuerdo con Lourdes cuando ella coloca los espacios, y creo que cada espacio no es homogéneo, o sea, ni Occidente ni Oriente, porque cuando nos referimos, ¿no?, a estos antecedentes históricos, quien ha profundizado, ¿no?, con mucha sistematicidad, con muchas fuentes, es Pilar Mendieta, ¿no?, la historiadora Pilar Mendieta, en su último libro que lo hizo con Bridiquina, que justamente es Amanecer en Rojo, donde se estudia, ¿no?, históricamente toda esta visión, como decías, esta narrativa, esta construcción del federalismo.
y donde se ve evidentemente que cómo aparece o cómo emerge este movimiento en Santa Cruz con Andrés Ibáñez e incluso tiene que ver con las corrientes teóricas de ese momento como Proudhon, ¿no? Y el socialismo, las ideas no anarquistas francesas que influyen bastante en nuestro contexto e influye en el movimiento cruceño. Pero este movimiento cruceño no es un bloque homogéneo, no contra el centralismo, porque prácticamente lo que vemos que con las diferentes medidas económicas de este tiempo empieza, ¿no?, la deconstrucción de Santa Cruz, ¿no?, de las normas o de las formas en cómo se desenvuelve la sociedad, es decir, empiezan a quedar afectados los artesanos, ¿no?, cuando se empieza, digamos, a ver, a profundizar, ¿no?, la vertebración de nuestro país. Podemos ver también que hay, ¿no?, un transporte, ¿no?, del comercio, cuando empieza a fluctuar el comercio, a ver el intercambio comercial. También digamos, los sectores cruceños quedan desestructurados, ¿no?, como los diferentes grupos de artesanos, zapateros. Entonces empieza a haber una crisis económica y esta crisis es justamente la que da lugar a este tipo de organización y a la primera concepción de igualitarismo que justamente emerge en Santa Cruz. Y ahora cuando reflexionamos sobre los temas del centralismo no tan arraigado en nuestra sociedad y las periferias, creo que incluso podemos irnos hasta la colonia, ¿no?, donde ya digamos, las 5 provincias tenían problemas, ¿no?, de infraestructura y conexión, y después con las reformas borbónicas es que en 1777 se introducen las intendencias, ¿no? Y a través de las intendencias es que al emerger, o sea, al nacer Bolivia, es que tenemos estos 5, ¿no? Estos cinco, podemos decir, regiones importantes como las de La Paz, ¿no?, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Cochabamba. Entonces yo creo que nosotros, nuestra historia y el presente es un constante, ¿no?, dinamismo y comprendernos cómo se fue construyendo, ¿no?, cada una de las concepciones y las visiones de nosotros, o sea, como país, y cómo hemos ido coexistiendo y conformándonos. Y yo creo que actualmente estamos en esa misma dinámica, que constantemente nos estamos fortaleciendo como bolivianos a pesar, ¿no?, de las problemáticas que tenemos que enfrentar, ya sea por la instrumentalización de la política, ya sea por los factores humanos, ¿no?, tal vez por esta falta de fortalecimiento de lo boliviano que a la vez también existe. Y como expresaba Lourdes, cuando hay ciertas personas que llegan a ciertos cargos o ciertos sectores para la toma de decisiones, ¿no?, pues no llegan, ¿no?, a modificar nuestro contexto. Entonces también vemos que si hay un dinamismo, también hay un statu quo, ¿no? O sea, y por eso es que estoy de acuerdo cuando se dice que es complejo. Y del mismo modo, ¿no?, la temática del racismo considero también, o sea, que no es un bloque homogéneo y que estos diálogos nos permiten más bien el encuentro entre posiciones radicales, ¿no?, entre los comecollas, las expresiones como decían, ¿no?, o los bloqueadores, los atrasados, los obstaculizadores, pero yo estoy plenamente de acuerdo en que los principios, los derechos humanos, los derechos de terceros, los derechos políticos y todo lo que tiene que ver con la construcción de ciudadanía en nuestro país, es que todos tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Todos, o sea, tienen derecho, ¿no?, a desenvolverse y a desarrollarse en nuestra sociedad. Entonces, debería ser algo natural que ya sea un pandino, un cruceño, un tarijeño, digamos, sea presidente, como lo ha sido en el transcurso, ¿no?, de nuestra sociedad, y no deberíamos ver esto como una confrontación. Y para terminar esta idea o para cerrar esta idea, deberíamos tomar en cuenta lo que ocurrió en 1899, cuando de repente pues la
se puede decir, la culta Sucre, ¿no? O Chuquisaca, se convirtió pues en un elemento retrógrado para que el país siga avanzando, ¿no? Y cómo se vino la capital acá a La Paz justamente con la idea de federalismo, ¿no? Y por supuesto porque era un bloque pujante y donde se articulan diferentes elementos desde los intelectuales, ¿no? En Bolivia conocemos como el nacimiento de los intelectuales, trabajos del sociólogo Salvador Romero Pitari, ¿no? Donde se ve que, como bien decía Lourdes, o sea, hay elementos económicos, pero no son suficientes los elementos económicos, sino también los elementos culturales, ¿no? O sea, son diferentes factores que se van articulando. Entonces, una forma, yo creo que es de dejar, ¿no? O sea, en lugar, digamos, de jalar la cuerda hacia una tensión y una forma de distensar es justamente reconocernos todos como bolivianos, como ciudadanos y la importancia de profundizar la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía tiene que ver, ¿no? con este respeto hacia los terceros, y sobre todo con la idea que quiero cerrar. ¿Y por qué ponía el ejemplo de 1899? Es que no tenemos que repetir esos círculos violentos en la historia, digamos, por los factores políticos o por el poder político. Yo creo que simplemente tenemos que construir estos elementos de forma racional, con prospectiva, con planificación, ¿no? Y para no terminar, digamos, en lo típico en nuestro país, ¿no? El ascenso de la violencia y la confrontación violenta. Yo considero que esto es importante discutir, hablar, es importante la deliberación pública, ¿no? Entre todos, en los diferentes sectores, para justamente poder arribar en acuerdos, ¿no? En muy buenos acuerdos, porque tú mencionas, pero el ciudadano común, ¿no? que puede reaccionar, ¿no? De forma racista, bueno, te entendí, ¿no? Que tal vez es más prejuicioso, precisamente muy diferente a las cuestiones académicas. Yo invertiría, digamos, tu visión. Yo diría que más bien a veces los académicos resultan, digamos, mucho más, no sé si decir racistas, regionalistas, retrógradas, porque a veces uno, ¿no? Por los marcos categoriales empieza a tener sesgos, ¿no? Y a veces como intelectual se tiene la arrogancia de comprender la totalidad, de comprender el país, de conocer el país cuando no es así. A veces los ciudadanos comunes están actuando, no están modificando la realidad, están interactuando entre unos y otros. Daba los ejemplos, Lourdes, o sea, vemos, ¿no? Matrimonios, digamos, de gente del Chaco con gente de Pando, o sea, las familias se van conformando y también está el elemento, ¿no? Externo. Entonces yo considero que siempre debemos ver estos elementos internos y las relaciones con lo externo y no cerrarnos simplemente en teorías o en determinados autores, sino que estos debemos utilizarlos como herramientas para comprender determinados ángulos y comprender, ¿no? la dinámica de nuestra sociedad y del Estado boliviano. Bueno, muy interesante esa parte y me llevaba a preguntarles, ¿es posible que este uso de las etiquetas, que puede ser, digamos, en algunas veces en el gran público, o es entre los académicos o entre los políticos, que instrumentalizan esas divisiones regionales o racistas, tenga un propósito por detrás? Es decir, ¿qué están buscando quienes repiten estas cosas? ¿A qué intereses obedecen? ¿Se puede hablar de eso? Yo diría que ahorita estamos viviendo una exacerbación del tiempo político de la identidad, ¿no? Es decir, ya no ponemos atención a lo que un político nos ofrece racionalmente como una oferta electoral, yo voy a hacer estas políticas, no. Hay una exacerbación a yo soy idéntico a ti. Entonces seguramente voy a referir tus intereses, ¿no? Y entonces ahí hay una personificación de la identidad. Voy a hablar concretamente, por ejemplo, de Camacho, ¿no? Camacho hace una exacerbación de su identidad. Tal vez el presidente Evo Morales también ha hecho una exacerbación de su identidad para que tú creas que yo, como soy igual a ti, soy idéntico a ti, voy a representar tus intereses, ¿no? Como los dos extremos, vamos a poner en términos metodológicos, ¿no? Pero el problema no es la diferencia. Y yo creo que si hay algo que hemos discutido y hemos llegado a un acuerdo nacional,
es que en Bolivia tenemos que celebrar la diferencia, porque somos profundamente diferentes, ¿no? El problema es cuando esa diferencia deviene en desigualdad. Es decir, yo construyo una historia diciéndote que al ser Camba soy biológicamente superior a ti, porque tengo cualidades históricas, tengo características que me hacen superior a ti. Y entonces la competencia en demostrar cuál es la entidad biológica superior nos ha llevado a desastres como el nazismo. Nos ha llevado a desastres y a desencuentros y a dramas humanos que todavía nos duelen. Entonces, si yo construyo mi identidad y la despliego solo para inferiorizarte a ti, eso es un problema. Y ahí podemos hablar de un problema social como el racismo, y ahí tenemos toda esta construcción histórica de larga data, ¿no? Y yo, por ejemplo, leyendo a personas como Alcides Arguedas, Enrique Finot, cuando tú lees a nuestros intelectuales, porque los intelectuales somos herramientas prácticas para dar la razón a ciertas narrativas, ¿no? Entonces tenemos que revisar toda esa nuestra historia de larga data. Las novelas son fantásticas para entender la mentalidad del momento, para entender cómo nos vemos de similares y diferentes. Entonces, para mí es clave en este momento, primero, asumir que somos una sociedad que tenemos problemas de racismo. No podemos seguir evadiendo eso. Tenemos que decir, tengo prejuicio, te tengo miedo, porque no te conozco, porque creo que estás viniendo a robarme mis tierras. Toda la migración Occidente-Oriente ha construido en el corazón de los cruceños la idea de que vienen a robarme mi tierra. Yo conversaba con muchos cruceños, les decía, ¿y tú tienes mucha tierra? Y me decían, no. Entonces, ¿qué tierra te van a robar, digamos, no? O sea, pero hay una emocionalidad. Pese a que hay también muchos empresarios de origen andino que son grandes empresarios, grandes olleros, arroceros. Pero lo que interesa es la emocionalidad que un líder puede contagiar a una comunidad tan grande. Por ejemplo, es impresionante cómo los cabildos se mueven en Santa Cruz en términos de esa construcción ideológica de un colectivo común. Y la religión tiene una función increíble. No sé si vamos a hablar en algún rato de la Biblia, pero es fantástico ver cómo también es una herramienta, un instrumento poderoso para decir, yo soy igual a ti, tú eres parte de mi comunidad y por tanto yo voy a representar tus intereses. Sí, estamos ya casi con el tiempo, pero hablábamos rapidito sobre el uso de los símbolos, el tema de la Biblia y el tema de la huipala, la quema de la huipala, de la bandera cruceña, si podemos referirnos a eso, digamos, apelando a eso que emotivamente ha sido muy fuerte, ¿qué ha supuesto en medio de los conflictos bolivianos? Bueno, a mí me gustaría, ¿no? Recaer en la idea que no estoy de acuerdo que se haga un bloque, ¿no? De comprensión, o sea, de Santa Cruz, ¿no? Que todos piensen igual. Yo pienso que hay diversidad, ¿no? Que no es un bloque homogéneo. Y lo mismo en La Paz, es decir, no se puede decir que todos los cruceños no son como comecollas que detestan, ¿no? que tienen, ¿no? rencillas con Occidente, bueno, y todo lo que tú denominas, ¿no? Toda esa narrativa, ese lenguaje, ¿no? Que es tan destructivo. Y lo mismo en La Paz, que no se puede decir que todos sean autoritarios, ¿no? Que todos sean bloqueadores, que acá, digamos, no se valore el Estado de Derecho, y sin embargo, digamos, en Santa Cruz, que sí, ¿no? Hay una dinámica, sobre todo, que son unos fanáticos capitalistas también, que es algo que se crea allá, ¿no? Hay diferentes, pienso, aristas diferentes, ¿no? Y
construcciones en Santa Cruz, y también creo que influye mucho los sectores, los niveles de educación en cualquier departamento de nuestro país. Por eso es que la educación no es clave. Por ejemplo, si Oporto, ¿no? Rescataba mucho al Nobel hindú economista Amartya Sen, ¿no? Quien desarrolla, quienes se basan en la idea del individuo, ¿no? Con el desarrollo y libertad. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Porque es un factor, ¿no? Que va mucho más allá de lo interétnico, lo racial, porque también considero que es algo que está en la agenda. Porque si vemos, digamos, a nivel global, cuando ocurrió esta problemática, ¿verdad?, con el afroamericano asesinado en Estados Unidos, al mismo tiempo también digamos, un policía, ¿no?, afroamericano también violentamente, ¿no?, a una mujer australiana en el mismo estado, ¿no?, la asesinaba. Pero sin embargo, como también existe una agenda a nivel mundial, existen también recursos, ¿no?, para cumplir estas agendas en los diferentes estados, y hay pues instituciones que están imbricadas en esto, ONGs, fundaciones. Entonces también creo que debe ser un debate, digamos, mucho más amplio que simplemente cerrarnos en la mirada racista o en la mirada étnica o en la mirada particularista, ¿no? Entonces, por ello es que considero que es muy importante que como individuos podamos, como bien decía Lourdes, desarrollar, o sea, las oportunidades, ya sea, ¿no?, que uno esté en el extremo de Omasuyus o esté, digamos, en la frontera, en Guayaramerín, ya sea que uno esté en Puerto Suárez o en Tambo Quemado. No deberíamos, yo creo, incidir o darle tanta relevancia, digamos, a los símbolos, ¿no? Porque ya sea que esté el Patujú, ya sea que esté la Huipal, a veces, como bien decía, no actuamos a través de emociones, esa identidad a través de los símbolos. Más bien deberíamos preocuparnos por desarrollar políticas públicas todos, o sea, como la ciudadanía activa, también como ciudadanía activa, aprender a proponer, y no solamente quedarnos en el ámbito, ¿no?, de que los gobernantes o los de arriba son los que tienen que pensar y solucionar los problemas. Yo creo que tiene que ser de arriba abajo, de arriba abajo. O sea, es importante, ¿no?, la concientización ciudadana, que somos nosotros los que construimos el futuro, que somos nosotros los que construimos el país, y para ello pues debemos articularnos tal vez más allá de los simbolismos o más allá de un discurso cerrado, que tenemos que aprender a ver diferentes factores, abrirlos y abrirnos como individuos, o sea, esta apertura cognoscitiva, ser conscientes de nuestros procesos cognitivos y no quedarnos solamente con un factor, ¿no?, como el factor étnico, sino articular los diferentes factores para que podamos comprender el todo, y tal vez así podamos arribar a la preocupación que nos planteabas, ¿no?, de cómo nosotros somos parte del Estado, cómo construimos nuestro Estado, cómo somos parte de esta transformación, y por qué es tan alejado para los bolivianos, por qué nos parece tan imposible. Tal vez simplemente nos está faltando las herramientas, porque yo pienso que teorías hay. Considero que todos los días, o sea, se publica en nuestro país, o sea, hay bastantes investigadores, bastantes teóricos. Considero también que con esto de las tecnologías y con esta crisis, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, por lo menos en el centro, están interactuando constantemente, que ni siquiera hay tiempo. Considero que las reflexiones están, las visiones, y lo que yo considero que lo que nos falta es actuar, y tal vez tendríamos que dar un paso más, ¿no?, en el fortalecimiento de las políticas públicas, del liderazgo, de la ciudadanía activa. Creo que eso es lo que nos está faltando, y las agendas deberían incidir en ello, las instituciones cooperar en ello, las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, todos los que tienen un espacio en nuestra sociedad, los medios como ustedes, ¿no?, que considero que pueden, o sea, se puede incidir y se puede construir, y no creo que la unidad boliviana, digamos, sea un mito, es algo posible porque es una construcción racional,
no voluntarista, sino de la articulación de diferentes factores. Y yo considero que también, aparte de lo emotivo, para terminar, también tenemos que basarnos en datos, ¿no? Objetivos. Henry Oporto está haciendo un estudio de qué tan cierto es eso, de que los empresarios, por ejemplo, paceños, tienen más apertura, digamos, en la sociedad cruceña, ¿no? Si es cierto esta migración, si es factible, si es una mejora. Y de acuerdo a los datos objetivos, vemos que las instituciones son más abiertos, ¿no? Tratan, digamos, de superar esta burocracia que a veces acá, digamos, somos mucho más obstaculizadores, más barrocos, ¿no? Porque somos, ¿no?, herederos, ¿no?, de toda esa trayectoria colonial que muchos, claro, cuando se trata, digamos, de una visión modernizada, de que todo tiene que ser rápido, tecnológico, ágil, sí, ¿no?, somos un poco barrocos, pero también, o sea, esa es la parte mala. Muy barrocos. Pero la parte, digamos, interesante es que como todo es papeleo, no todo es archivos, y que, o sea, hay un montón de documentación para investigar en nuestro país, precisamente por toda esa trayectoria, ¿no?, por toda esa herencia, ¿no?, del papeleo, de la administración. Entonces, yo creo que también hay que ser objetivos y abiertos, que no tendría que ser, digamos, un tabú, un obstáculo decir desde que el futuro está en Santa Cruz, pero decir eso, el futuro está en Santa Cruz, uno, como bien decía Lourdes, uno ya puede ser, ¿no?, tachado desde la construcción, desde regionalista, ¿no?, separatista, ¿no?, que es el gran insulto hoy en día. Si tú, digamos, visibilizas un factor positivo, ¿no?, de otro departamento, de cualquier otro departamento de otra región, directamente te acusan de separatista. Entonces yo creo que es importante, ¿no?, superar estos prejuicios, esta forma de maltratarnos los unos a los otros. Creo que es fundamental. Lourdes, para finalizar, una reflexión que tenías así un poco en marcha. Me gusta lo que Erika dice, esta forma de maltratarnos unos a otros, ¿no? Creo que la Asamblea Constituyente fue un momento central de encuentro de los bolivianos y bolivianas, pero tenemos una deuda pendiente, tenemos una herida abierta. Es hablar de esas diferencias que no tienen que devenir en argumentos para maltratarnos. ¿Cómo hacemos o construimos todas estas diferencias, pero de manera celebrativa? Creo que no lo hemos hecho. La herida sigue abierta, reconozcamos que somos racistas y comencemos a entender en qué se basa, cuáles son esas raíces históricas, políticas, económicas de construcción de la diferencia, pero en el mal sentido. Yo creo que esa es una charla. Y yo, cuando se creó el viceministerio contra el racismo y la discriminación, yo dije, van a haber grandes encuentros, grandes diálogos, celebración de la diferencia, comprender adecuadamente al otro, pero no. Una serie de denuncias y se convirtió en un sheriff, ¿no?, en un sheriff del viejo oeste tratando de aplicar la ley, ¿no?, cuando creo que eso era lo que menos necesitábamos. Necesitábamos la construcción de un diálogo abierto. Me gusta también, y con eso cierro, creo que Erika nos ha dicho, no hay una identidad homogénea en el Santa Cruz de ahora. Hay muchos Santa Cruces. Hay un Santa Cruz en el Plan 3000, hay un Santa Cruz en las provincias, hay un Santa Cruz incluso en todos esos migrantes que han ido a Santa Cruz a hacer la Santa Cruz pujante que ahorita es. Y yo creo que un deber nuestro es conocer a Santa Cruz en esa su diversidad y en esa su complejidad. Es conocer realmente qué proyecto se está construyendo ahí. Sacarnos un poco nuestros lentes prejuiciados y decir, quiero ver qué está pasando. Quiero ver realmente qué luchas, porque también dentro de Santa Cruz hay muchas luchas de poder y no las comprendemos.
lo mismo vale para La Paz, para Cochabamba y Santa Cruz, Por y Tarija, supuesto, por supuesto, ¿no? Bueno. Y eso creo que es una tarea pendiente y me alegro que este programa haya contribuido con un poquito Muchas gracias, Lourdes. a Muchas iniciar gracias, este Erika. diálogo. Yo creo que es importante no incidir en lo que dice Lourdes. También hay que ser un poco críticos con el andinocentrismo, que vendría a ser, ¿no?, el otro opuesto. Entonces, más de construir este posicionamiento del andinocentrismo, yo creo que podemos decir, ¿no?, que el origen, ¿no?, está en la Amazonía, porque son pueblos nómadas, y en la medida que uno va ascendiendo, ¿no?, a las cordilleras, se va construyendo el Estado. Entonces, esa construcción de que somos diferentes también yo creo que se debe a falencias históricas, ¿no?, a miradas, digamos, antropológicas, a las investigaciones de las ciencias sociales, que también se debería construir esa unidad desde el origen. Porque si hablamos, ¿no?, de como humanidad, cómo se va transformando y cómo se va construyendo y organizando una sociedad y cómo se va construyendo un Estado, pues hemos ido, ¿no?, pasando por estas diferentes facetas, o sea, desde la Amazonía, el ascenso hacia las cordilleras, y somos uno, ¿no? O sea, somos uno, algo que a veces por las mismas ciencias sociales pareciera que no, por las construcciones, que se construye más la diferencia y que nuestras investigaciones deberían incidir en el esfuerzo de construir esta unidad, ¿no? La diversidad, como decía ella, en unidad, la diferencia en unidad, que es todo lo que se ha debatido, ¿no?, este tiempo. Bueno, ahora sí, muchas gracias otra vez, Erika, Lourdes, gracias por la entrevista.